Hoy, con motivo de este encuentro, pues me han venido a la mente, como os podéis imaginar, un montón de recuerdos, ¿no? Son 2 años que han pasado desde que ganamos las elecciones municipales y desde que entramos en las instituciones, y son 2 años en las que han pasado muchísimas cosas, ¿no? He pensado en estas personas, gente del común, gente de la calle, y pensaba también en los que Eduardo Galeano llamaba los nadie. Los nadie, esas personas que no tienen cara, sino que tienen brazos. Esas personas que no tienen nombre, sino que tienen un número. Esas personas que no figuran en la historia universal, no figuraban, pero sí en la crónica roja de los medios de comunicación. Y yo le añadiría, si me permitís, al gran Eduardo Galeano, están en la crónica roja de los medios de comunicación, están también en las listas del paro y están en el precariado, y de repente esa gente ha entrado en las instituciones. La portavoz del Partido Popular, en algún momento del Pleno de La Coruña, nos echó en cara proceder precisamente de ese precariado y nos decía que nos había tocado la lotería por haber llegado al gobierno del Ayuntamiento de Coruña. Y yo le diría que no fue la lotería, fueron un montón de manos y un montón de personas trabajando duro y decidiendo que ya estaba bien, de que nos gobernaban de esa manera y que queríamos demostrar que podemos hacerlo de otra manera, muchísimo más democrática, muchísimo más transparente y muchísimo más justa. Hace 2 años, que esos nadie, decidimos levantarnos y decirles a todos esos poderes, poderes políticos, poderes económicos, esos poderes fácticos, marcados por la corrupción y la desigualdad, que era posible hacer las cosas de otra manera, lo estamos demostrando. Hace 2 años quisimos decirles que nunca fuimos nadie, que siempre fuimos todas, que siempre fuimos las gentes de común y que nunca aspiraremos a dejar de serlo. Hoy es día, después de más de 2 años desde aquellas elecciones municipales, de echar la vista atrás, y de hacer balance, de ver realmente de dónde venimos, qué ha pasado a lo largo de estos 2 años y a dónde vamos en el futuro. Es importante. Hace 2 años, que esa primavera de 2015, las candidaturas y procesos municipalistas en todo el Estado conquistaron las instituciones y ahora nos reunimos convocados por la Fundación de los Comunes y la Marea Atlántica para debatir y compartir experiencias que ha pasado a lo largo de esos 2 años. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué podríamos haber conseguido? ¿Qué dificultades nos hemos encontrado? ¿Qué debemos conseguir aún? ¿Y qué estamos dejando atrás desde que nos integramos en los concellos? Yo puedo hablar un poquillo de mi experiencia personal como concejala de Medio Ambiente, ¿no? Y cómo me ha transformado, porque sí me ha transformado este paso por la institución de hace ya 2 años, ¿no? Y descubrir ese marco férreo, castrante, que es muchas veces el procedimiento administrativo y una normativa que está diseñada realmente para hacer otras cosas. Ese marco castrante, pero ese marco necesario, porque si hay algo que nos caracteriza es que nosotros hacemos las cosas por el libro y que hacemos las cosas conforme a la legalidad y que hacemos las cosas respetando el principio de igualdad de oportunidades y de transparencia. Ese marco que nos constriñe, pero que realmente en muchos casos determina nuestro camino. También esa diferencia en los tiempos en la institución y los tiempos en la organización. Los tiempos en la institución que nos piden decisiones rápidas, donde necesitaríamos tener debates profundos y al mismo tiempo que está haciendo que ese cambio necesario y que ansiamos, pues muchas veces vaya muy lento, marcado pues por esa maquinaria tan lenta y tan pesada que es la administración local, en este caso, ¿no? Para mí también muy significativo y algunas veces difícil ese espagar, ¿no? Entre las políticas que queremos llevar a las instituciones y la actualidad política que nos viene marcada por otro lado, ¿no? Muchas veces desde la Concejalía de Medio Ambiente pongo el símil, ¿no? Entre las políticas ambientales necesarias que tenemos ahora desde los ayuntamientos, todas las políticas de cambio climático, todas las políticas de economía circular, de economías locales, que son cambios muy profundos que tenemos que llevar a cabo y que necesitan muchísimo tiempo, y por otro lado las urgencias de las cacas, ¿no? los detalles de la micropolítica diaria, bueno, que muchas veces pues, nos ocupa muchísimo más tiempo del que necesitaríamos. Es espagar
no se trata de elegir una cosa o la otra, se trata de estar en los dos frentes y al final tener, sí que es verdad, muchos frentes abiertos. Y quiero llamar la atención sobre otra cuestión que nos está pasando y a lo mejor os sentís identificados e identificadas desde muchos puntos de vista, y es muchas veces lo desapercibidos que están pasando los logros, que ya los hay. Y ya podemos celebrar muchos cambios, muchos avances, muchas medidas que se han puesto en marcha. Y yo creo que la vorágine del día a día nos está impidiendo pararnos en esos logros y nos está impidiendo también comunicarnos. Máxime cuando está en marcha pues, la maquinaria del famo, ¿no? Haciéndonos ver que en realidad que somos otra cosa. Pues no, se han puesto en marcha muchísimas medidas, estamos introduciendo cambios que ya van a ser irreversibles y creo que sería una cosa muy bonita pararse también a ser conscientes, a disfrutarnos y a comunicarnos. Puede ser un buen momento el MAC 3 para todas estas cosas. En definitiva, estamos aquí, gente de todo el Estado, de las candidaturas municipalistas, para debatir cuáles son las potencialidades, pero también los límites y los condicionamientos que tenemos de cara a este ciclo constitucional, institucional. ¿En qué contradicciones estamos incurriendo? ¿Cuáles son realmente los retos que tenemos que abordar? ¿Qué ha pasado desde esa transición de la plaza al pazo, que decimos en Galicia, ¿no? De la plaza al palacio? No olvidemos en este debate necesario que vamos a abordar los siguientes días, que empieza ese periodo, ¿no? Previo a la siguiente cita electoral de 2019. No puedo continuar con estas palabras, no me quiero enredar mucho más, sino es agradeciéndoos estar aquí, a la gente de Casiña, que nos ha permitido organizar este encuentro, pues yo creo que con mucho esfuerzo y mucho cariño, y a la gente que venís de fuera. Sabemos que no es fácil llegar a Coruña y estáis aquí para participar en la actividad. Este MAC 3 debe estar marcado por la participación